Que les bendiga. Es para mí un privilegio, un honor esta mañana poder dirigirme hacia usted, impartiendo la palabra del Señor y las verdades eternas que Él dejó para nosotros. Sin embargo, quisiera antes cantar un canto que lleva como título El Valle de Lágrimas, una de las inspiraciones que el Señor en su misericordia nos ha dado. Escuche y gócese en el nombre del Señor. Hay un valle y es muy oscuro, lleno de lágrimas, dolor y sufrimiento. Muchos llegan, pero se regresan, teniendo temor de morir en ese valle de lágrimas que el salmista lo anunció. Pronto lo pasaremos si miramos al Señor, si después del camino la esperanza nos dejó una Jerusalén donde iremos a morar. Oh hermano, no tengamos temor, Cristo lo pasó muriendo en una cruz. Él nos dice: así como yo he vencido, vosotros también vencedores los haré. Ese valle de lágrimas que el salmista lo anunció, pronto lo pasaremos si miramos al Señor, si después del camino la esperanza nos dejó una Jerusalén donde iremos a morar. Oh amigo, si tú quieres un día gozar de la paz que hasta aquí no has encontrado, ríndele a Cristo tu alma cansada y con alegría ese valle cruzarás. Ese valle de lágrimas que el salmista lo anunció, pronto lo pasaremos si miramos al Señor, si después del camino la esperanza nos dejó una Jerusalén donde iremos a morar. ¡Qué bendición! Una Jerusalén donde iremos a morar. El tema que vamos a trabajar hoy lleva como título El misterio de Cristo. El misterio de Cristo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía de vez en cuando para hacer obras tremendas en la tierra. Cristo no había sido revelado, porque el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1 que los planes de Dios son un misterio. Un misterio. ¿Qué es un misterio? Es un secreto guardado. Por ejemplo, Pablo a los 1 Corintios capítulo 15 en adelante, él le habla a la iglesia de Corinto acerca del rapto, por ejemplo, y él dice: he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Al decir un misterio, era que antes en el Antiguo Testamento no se había hablado nada del rapto, con excepción a Daniel capítulo 12, cuando Daniel vio y dice: muchos serán levantados, unos para confusión perpetua y otros brillarán. Eso es hablando del rapto, pero recuerde que muchos profetas en algunas veces hablaron lo que no entendían. El trabajo de un profeta no era entender lo que Dios decía, sino decir lo que Dios decía. Entonces Daniel escribió y se le fue mandado: sella las palabras hasta el tiempo del fin. Entonces, en su tiempo Daniel no se entendió, pero Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 15 que este misterio, entonces, el misterio del rapto es revelado, y Dios entonces tenía guardado el misterio de Cristo.
Como decía, el Espíritu Santo venía de vez en cuando, por eso hay usted que dice, y el Espíritu de Dios cayó sobre David para matar a Goliat. Y recuerde que cuando Jesús oró por sus discípulos, él dice la Biblia que les dio poder para sanar enfermedades y echar fuera demonios, pero después invitaron a los discípulos a echar fuera demonios de un muchacho endemoniado y no pudieron. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo venía e iba. Pero cuando Cristo estaba a punto de morir, días antes de morir, él dijo: yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Les mandaré al Consolador que esté con vosotros. Ahora sí, todos los días hasta el fin del mundo. Es más, él dijo, si yo no me voy, él no viene. Y cuando él venga, os recordará todas las cosas que yo les he dicho. Entonces, el misterio de Cristo, Dios lo guardaba y lo reveló hasta de último. Pero veamos nosotros la participación de Cristo en el Antiguo Testamento. Cómo participó Cristo, por eso el misterio de Cristo. Oiga, en el caso de Abraham, Génesis capítulo 18, se recuerda que Abraham, dice la Biblia, oiga lo que dice el texto: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta a su tienda en el calor del día. Estamos hablando de Abraham. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. ¿Por qué se postró Abraham ante los 3 varones que venían? Cuando, si usted lee o estudia la naturaleza de los ángeles, un ángel no recibe adoración, no recibe adoración. Oiga esto, lo que dice Apocalipsis capítulo 19, verso 9. Y el ángel me dijo, está escribiendo Juan: bienaventurados los que son llamados a la cena del poder de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras, oiga lo que dice. Permítame un segundo, que aquí se me corrió un poquito esto. Ahí está, la cena del Señor del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo me postré, oiga lo que dice Juan, a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Entonces un ángel no recibe adoración. ¿Por qué este ángel del capítulo 18 de Génesis, cuando Abraham se postra ante él, sí recibe adoración? Y cuando vamos al capítulo 19 de siempre el libro de Génesis, nos damos cuenta de que ahora ya no son 2 varones. Ahora ya no son 3 varones, ahora son solo 2 varones. Oiga lo que dice el capítulo 19, hablando de cuando salieron 2 varones, dice la Biblia en el capítulo 18, 3 varones llegaron a la casa de Abraham, y al día siguiente, cuando despunte el alba, salen 2 varones, 2 ángeles para Sodoma y Gomorra. ¿Qué se hizo el otro varón? Se quedó con Abraham, se quedó negociando con Abraham. Abraham se quedó intercediendo y le decía a Jehová. Entonces prácticamente era el ángel de Jehová. A eso en términos teológicos se le llama cristofanía o teofanía, cuando Cristo se revela y no es identificado prácticamente. Entonces 2 varones salen para Sodoma y Gomorra y uno se queda negociando con Abraham. Ahí vemos la participación de Cristo mismo, el ángel de Jehová participando en el Antiguo Testamento. Ahora, no es que realmente, literalmente, Abraham se postró frente a Jehová, porque cuando nosotros estudiamos un poquito la teología, nos damos cuenta que hay 2 posiciones, hay 2 maneras de ver la presencia de Dios en el caso de la teología. Oiga, una se llama trascendencia. ¿Qué es la trascendencia? Oiga, ¿qué es la trascendencia? Dice, es aquello que se encuentra por encima de lo puramente inmanente. En otras palabras, Dios está sobre su creación, mirando a toda su creación. No es que literalmente Jehová se levante y camine y haga, no. Oiga lo que dice Isaías 40:22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Eso se llama trascendencia de Dios. Cuando nosotros sentimos a un Dios tan lejano, a un Dios tan soberano, a un Dios sentado en su trono que no se puede levantar, un Dios grande y temible, un Dios que no se mueve. Y es cierto, Él así es, de acuerdo a su trascendencia. Pero ¿por qué el lado opuesto de la trascendencia es el otro lado de Dios? Oiga, este lado de Dios se llama inmanencia. No existe nada fuera de Él. Dios
en este sentido, es causa inmanente de todo lo que existe. Prácticamente Dios, en su presencia, en su Trinidad, en sus tres esencias, Él puede estar sentado en su trono y la tierra lejos viendo a sus moradores, pero por otro lado, Él puede meterse en el corazón, dice el salmista, capítulo 34, dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. El piojo del piojo, la liendre de la liendre, o sea, por diminuto que sea el insecto, si respira, si tiene aire, allí está Dios con él. A eso se le llama inminencia, y a un Dios lejano se le llama trascendencia. Por eso hay gente que dice: no, yo no quiero nada con Dios, porque Dios está allá, Él es santo, Él es sublime, Él es blanco, yo soy negro, yo soy negro de pecados, negro de corazón, negro de conciencia, yo soy malo, Él es bueno. Usamos esa manera para alejar a Dios de nosotros, pero se les olvida que la inminencia de Dios es que Dios, ese Dios tan grande, tan soberano, tan sublime, tan poderoso, puede meterse incluso en el corazón de un colibrí, incluso en el corazón de un insecto. Por eso dice la Biblia: todo lo que respire, alabe a Jehová. Veamos otra manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Esto fue cuando se le apareció, ¿se recuerda usted? Allá el ángel se le aparece a Moisés. En eso, Éxodo capítulo 19, verso 10, dice, Éxodo 23, 20, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Está hablando a Moisés, y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Guardarás, oiga lo que le dice Dios a Moisés: guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Prácticamente era el ángel de Jehová, era Cristo mismo, Dios hablando del Hijo. Dios hablando del Hijo, le dijo a Moisés: cuídate delante de él, porque soy yo mismo frente a ti, y él no perdonará. Tremenda cosa, hermano, lo que estamos aprendiendo hoy. Dios hablándole al hombre, pero no un Dios literal, sino que es un Dios en sus tres personas, prácticamente demostrando la actividad de Cristo sin darlo a conocer en el Antiguo Testamento. Veamos ahora con el padre de Sansón. ¿Se recuerda a Manoah? Eso lo encontramos en Jueces capítulo 13, 17. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, estamos hablando de Cristo mismo, al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te adoremos? Oiga lo que le dice el ángel. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas mi nombre, que es admirable? ¿Se da cuenta qué tremendo? Era el mismo Cristo frente al papá de Sansón, frente a Manoah, diciéndole: ¿por qué preguntas mi nombre? Yo soy admirable. ¿Qué dijo Dios cuando Jesús iba a nacer? Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué tremenda verdad le está diciendo el ángel a Manoah. Yo soy el mismo Cristo, prácticamente el mismo Cristo. Entonces, el Padre... Este Cristo que no había sido revelado en el Antiguo Testamento, miramos su participación desde Génesis hasta Malaquías, y lo miramos de esta manera. Oiga, la Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 1: y crió Dios los cielos y la tierra. Recuerde que Él ordenó, recuerde que hizo los peces, el mar, las montañas, hizo al hombre, hizo todo, Él crió todo. Pero cuando usted lee Juan capítulo 1, dice: en el mundo estaba, hablando de Cristo, el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Prácticamente hay cosas que se le adjudican a Cristo, pero las hizo el mismo Dios. Cuando le preguntaron a Cristo: muéstranos al Padre, ¿se recuerda que un discípulo le dijo? Él le dijo: si quieres ver al Padre, mírame a mí. Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre también. Entonces, ¿por qué? Porque yo y el Padre una cosa somos. Prácticamente, hermano, Cristo es revelado desde el Génesis por todos los profetas. En el capítulo 22, verso 34 de San Mateo, cuando él habla de los 2 mandamientos, él dice: y esta es la ley, este es los mandamientos de la ley y los profetas. Y en el capítulo 15, si no estoy, de Primera Corintios, dice la Biblia, donde él menciona, capítulo 24, y verso 40 de San Mateo, dice la Biblia, y estos son las leyes de la ley, los profetas y los salmos. La Biblia del judío entonces compendía de 2 partes: la ley de Dios, que eran los 5 libros de la ley, el Pentateuco, y los profetas menores y los profetas mayores. En el tiempo de Cristo ya habían incluido los salmos. Entonces la Biblia del judío compendía de
la ley, que es el Pentateuco, los profetas menores, los profetas mayores y los salmos. Esa era la ley. Entonces, Dios dio a revelar a su Hijo, no dio a revelar a su Hijo, ni en el Pentateuco, ni con los profetas, ni apuntaban muchas cosas. Por ejemplo, capítulo 51, ¿se recuerda? El libro de los Salmos 53 de los Salmos, cuando habla de Cristo. Dice la Biblia que en el tiempo de Felipe se recuerda que venía un eunuco leyendo y él le dijo, ¿entiendes lo que lees? No, pues no sé de quién está leyendo esto. Prácticamente lo escribió, dijo que venía leyendo al profeta Isaías. Lo escribió Isaías 53, perdón, no era Salmos, corrijo, era Isaías 53, pero no entendía el eunuco. Entonces el Antiguo Testamento apuntaba muchas cosas de Cristo, pero no lo daba a conocer. El Pentateuco, los profetas, los Salmos hablaron mucho de Cristo también. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Muchas cosas hablaron los Salmos, pero todo apuntaba a alguien desconocido. Entonces viene ahora, hermano y amigo, viene ahora el tiempo, dice la Biblia, y llegado el tiempo, Dios mostró a su Hijo. Dios trabaja por tiempos, Dios trabaja por especificaciones, Dios trabaja con detalles. Así es que si usted le dice, Señor, ayúdame a pagar mi renta, ¿tú sabes cuánto es? No, Él quiere que usted se lo diga, son 527.34. Dios quiere que le hable con detalles, con detalles. Me recuerdo haber leído hace algún tiempo un libro de un hermano que ya falleció, un siervo de Dios tremendo, que él, cuando empezó su ministerio, él le pidió a Dios una mesita, una bicicleta para visitar a los miembros y le pidió una silla, una mesa y una bicicleta para poder hacer sus bosquejos e ir a visitar a los miembros. El tiempo pasó y no obtuvo lo que quiso. Al tiempo de haber pasado, el hermano, un poco molesto, le dice a Dios, Señor, ya no te molestes por mi bicicleta, por mi mesa y por mi silla, ya no las necesito. Y de repente oye la voz de Dios que le dice, no me dijiste qué marca de bicicleta querías, qué tamaño querías, qué estilo la querías, no me dijiste qué tamaño de mesa ni silla. A Dios, hermano, hay que hablarle con detalles, hay que hablarle con centavos, con dólares, hay que hablarle detalladamente. Por eso la Biblia dice que Él no manifestó a Cristo en el Antiguo Testamento, no lo manifestó en el tiempo de los profetas, ni tampoco en los Salmos, pero ahora lo da a conocer. Oiga, es Dios el que da a conocer a Cristo. Miren lo que dice Efesios. En capítulo 1 que leímos. Oiga lo que dice, 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora Pablo está bendiciendo a Dios que nos da a conocer a su Hijo. Y oiga, hablando de nosotros, según nos escogió en Él, nos escogió en Cristo nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Nosotros, hermanos, respondemos a un plan de Dios. Nosotros respondemos a un propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo. Qué tremendo, qué tremenda palabra. Por favor, no quiero que me malentienda, porque nosotros no somos de aquellas organizaciones, por ejemplo, que dicen solo Jesús. Hay quienes tienen su doctrina solo en el Padre, otros lo tienen solo en el Hijo, solo Jesús, y otros la tienen solo en el Espíritu Santo. Sobre todo en estos tiempos se está levantando mucho movimiento acerca del Espíritu Santo, iglesias del Espíritu Santo. Pero en el tiempo de antes, yo le quiero mencionar que habían dos filósofos que pusieron una posición diferente. Nosotros no caemos en la primera, y ahorita le voy a explicar cómo es la cosa. Nosotros hubo un señor que se llamó, que le decíamos nosotros, que se llamó de apellido Calvino. Por aquí se lo voy a decir cómo se llamó. Se llamó Juan Calvino. Él nació el 10 de julio y murió el 27 de mayo del 64. Fue un teólogo francés considerado como uno de los autores y gestores de la Reforma Protestante. Este señor dijo que Dios ya tiene el número de salvos
en su lista y Dios ya tiene un grupo para condenarse y otro grupo para salvarse. Eso tiene su lado fuerte y su lado negativo, porque si es cierto que Dios ya sabe quién se va a perder y quién se va a salvar, Él no interfiere en eso. Eso que Dios sepa el futuro o la decisión de alguien no quiere decir que Él interfiera en esa decisión. Por eso es que hay otro señor que se llamó Jacobo Arminio, que él, le digo algo de él. En su versión, Jacob dijo, fue un teólogo protestante, dice, neerlandés, escritor y profesor de la Universidad de Leiden. Él dijo que Dios le dio al hombre libre albedrío y que el hombre escoge perderse o salvarse. Entonces, estas dos personas tenían dos teologías opuestas y por supuesto, Calvino, eso no es cierto, de que Dios tiene una lista para los que se van a ir al cielo y otros se van a ir al infierno. Si es cierto que Pablo le dijo a los de Efesios, les dijo que Dios nos predestinó, no quiere decir que Él interfirió en nuestra decisión. Él nos dio libre albedrío, pero Él sabe de antemano que vamos a decidir nosotros. Eso no lo hace que interfiera, pero lo hace a que sea un Dios que todo lo sabe. Por eso dice la Biblia que a nosotros nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y dice, habiéndonos, dice el 1:5, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando nosotros venimos a Cristo, automáticamente cuando creemos en Él, suceden tres cosas instantáneas. Una, somos justificados. ¿Qué es justificación? Borrón y cuenta nueva. Somos restaurados. El hombre viejo se ha muerto y tenemos un corazón puro, aunque no un carácter maduro, pero tenemos un corazón puro. Comienza a restaurarse el proceso, nuestra vida, y comienza nuestro proceso de restauración. Y tres, somos adoptados. No éramos hijos de Él, pero ahora somos adoptados. Dice Juan, y a todos los que creyeron en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos, replica, no son engendrados por voluntad de sangre ni de carne, sino engendrados por voluntad de Dios. Prácticamente, ahora le dice Pablo a los Efesios, Dios nos adoptó en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Oiga esto, por puro afecto de su voluntad. Entonces, prácticamente, la voluntad de Dios es un misterio, la voluntad de Dios. Él quiso prácticamente dar a conocer a su Hijo y a reunir todas las cosas en Él. Nosotros creemos en Dios Padre. Nosotros creemos en el Espíritu Santo, pero creemos también en un evangelio cristocéntrico, en una iglesia cristocéntrica, en una iglesia que está formada por las tres divinas personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios crea, Cristo nos redime y el Espíritu Santo nos santifica. Prácticamente en el trabajo de los tres se llevó a cabo el plan de salvación para la humanidad. Oiga esto, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El mismo Dios dio toda la potestad a Cristo. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y es tan práctico el plan de salvación, entenderlo de esta manera, porque este plan de salvación no incluye esfuerzo humano, no incluye obras, no incluye el camino de sacrificios, no incluye nada. El apóstol Pablo dijo, por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. ¿Qué es un don? Es un regalo, es algo que Dios nos dio sin ningún costo. El hombre no califica para ganar la salvación, el hombre no califica para quedar bien con Dios, pero sí califica por la misericordia de Dios. Entre más pecador sea, más califica para que Dios tenga misericordia de él. Oiga, sigue dándole poder a Cristo sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena y todo lo sabe.
Prácticamente, hermano, Dios escondió la identidad de Cristo en el Antiguo Testamento. No venía el Espíritu Santo muy seguido y lo reveló prácticamente en el Nuevo Testamento. Por eso la Biblia dice que cuando Jesús se le fue dado el libro de Isaías en el templo, él dijo: he aquí se ha cumplido la profecía. Y por eso había discusiones con los fariseos, porque Jesús decía: yo soy antes que Abraham. Y los fariseos le decían: pero si no tienes ni 50 años, ¿por qué dices que eres hijo de Abraham, de nuestro padre Abraham? Y Jesús dijo: desde antes de Abraham yo soy. O sea que les reveló prácticamente lo que estamos hablando, todo el contexto de Cristo en el Antiguo Testamento, y ahora lo da a conocer Dios en el Nuevo Testamento, sujeta todas las cosas bajo él. Y por eso la Biblia dice que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Prácticamente la puerta es Cristo. ¿Y por qué? Él se puso, no, Dios le dio ese privilegio, Dios le dio esa potestad, Dios juntó todas las cosas bajo el dominio de él. Él mismo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra y los que están debajo de la tierra. Por lo tanto, dijo, vayan y prediquen el evangelio. La potestad, las potestades, hermano y amigo, fueron sujetas a Cristo. Por eso Cristo es la única respuesta. Usted podrá decir: pastor, pero eso era antes en el antiguo, y eso era antes cuando Jesús estaba. ¿Y ahora qué? ¿Quieres que te diga cómo se mueve Cristo últimamente? Oye lo que dice San Mateo capítulo 25, verso 40. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque, ahí está el porque. Ahí está Cristo en la tierra. Oiga, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me escogiste y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo lo mismo que van a responder mucha gente hoy. Oiga lo que le dijeron: ya, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Le están preguntando: Señor, nosotros nunca te vimos. De acuerdo a lo que nos acordamos, nunca te vimos. ¿Por qué dices que no te visitamos en la cárcel, que no te visitamos en el hospital, que no te dimos de comer? ¿Por qué dices todo eso? ¿Dónde estabas? Y oiga lo que dice la respuesta de Jesús. Entonces le respondió diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de mis pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Oh, entonces, ¿dónde está Cristo hoy? ¿Está allá en el cielo? ¿Está allá? ¿Dónde está Cristo hoy? Cristo está en la persona que tienes posiblemente a tu lado, en las personas que piensas ayudar, en la persona que piensas visitar, en la persona que piensas darle comida. En esa persona, allí está Cristo. ¿Sabes cómo es esto? Como Juan interpreta el amor. Nosotros decimos amamos a Dios porque nos llenamos la boca diciendo amamos a Dios. Algunos dicen en la iglesia, cuando levanto mis manos siento que alitas me van saliendo, ya me siento en el cielo. Sí, pero ¿sabes qué dice Juan? Cómo Dios interpreta el amor. Dice: si alguno dice, no es que lo ame, si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal no conoce a Dios. ¿Cómo interpreta Juan el amor de Dios? Si amas a tu hermano, entonces Dios está sabiendo que lo amas a él. Pero no nos matemos diciendo que amamos a Dios cuando aborrecemos a nuestro hermano. Es la manera de que Juan interpreta el amor de Dios. ¿Cómo interpreta Dios su misericordia? A través de su Hijo. ¿Cómo debemos entender la misericordia de Dios? No es que Dios se levante de su trono, Jehová, y que extienda su mano y te agarre. No. Por eso cuando Dios le decía al pueblo de Israel que iba a hablar con ellos, ellos mejor preferían que Moisés hablara, porque ellos tenían pena. Estar delante de Dios es morirme. Por eso Dios no se va a levantar de su trono, pero Él a través de Cristo elaboró su plan. A través de Cristo llevó a cabo su plan eterno. Voy concluyendo en esto. Cristo se ha hecho presente en todo el panorama bíblico. Oiga lo que dice Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y termino con este texto hermoso. Oiga lo que dice Hechos, capítulo 1, verso 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, hablando de Jesús, aquí se pusieron junto a ellos los varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Jesús entonces es desde el principio hasta el fin. Jesús es del Génesis hasta el Apocalipsis. Es más, cuando Jesús iba a morir, en el capítulo 17 de San Juan, Jesús le dice a Dios: Señor,
dame fuerzas, hónrame como con la gloria que tuvimos antes de que el mundo fuese. Prácticamente antes de que el mundo fuese, ya Cristo estaba con Dios. Antes, en medio y después. Por eso somos una iglesia cristocéntrica. Por eso tenemos un evangelio cristocéntrico. Por eso tenemos una revelación divina. Por eso tenemos destapado un misterio que estaba guardado a través de los siglos, pero que ahora con la gracia y bendición de Dios se nos es abierto los ojos. Porque ahora no tenemos nosotros solo el Pentateuco, solo los profetas o solo los salmos. Ahora tenemos ese paquete y tenemos todo el Nuevo Testamento para que de Génesis a Apocalipsis nosotros veamos prácticamente el misterio de Cristo, el misterio que estaba revelado ahora, que estaba encubierto, ahora revelado para su pueblo, para sus hijos. Si todavía no entiendes o no conoces ese misterio, Él vino para buscar lo que se había perdido y para salvar lo que estaba perdido también. Cierra tus ojos y oramos al Señor. Padre Dios, gracias te damos por este hermoso misterio destapado. Gracias porque lo guardaste a través de los siglos y los tiempos y lo revelaste ahora. Por eso tu palabra dice, nos habló por nuestros padres, nos habló por los profetas y ahora nos habla a través de su Hijo amado. Pasó el tiempo de los apóstoles, pasó el tiempo de los profetas y ahora nos hablas a través de tu Hijo Jesucristo, por el cual tenemos redención, comprados y lavados, y por la cual estaremos en el cielo a la diestra de Dios Padre juntamente con Él. Y la Biblia dice en los últimos capítulos del libro de Apocalipsis, y el Espíritu y la iglesia dicen, Señor, ven pronto. Y el Cordero responde, ciertamente vengo en breve. Gracias, Cristo bendito. Amén, Señor, y amén. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.